Buenas noches. Ya vamos a comenzar. Solo falta un minuto. Espero que los demás se conecten. Tal vez me puede recordar ahí en el chat, por favor, de que ya estamos conectados para que vayan abriendo la conexión. Tal vez mando un mensaje. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Ya ahorita vamos a comenzar. Veo que ya se conectaron la mayoría. Bienvenidos. Voy a conectar mi cámara, porque de esta manera pues también ustedes me están viendo a través de este espacio. Buenas noches Josué, Adelson, Byron, Evelyn. Veo que están muy presentes aquí. Bien. Chicos, esta ya es la segunda semana de la segunda unidad y les he preparado otra presentación que conlleva a los temas de esta unidad. Les voy a volver a mostrar los temas de la unidad. La semana pasada, a ver si me recuerdan un poquito qué fue lo que vimos. ¿Me recuerdan un poquito? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada, Josué? La criptografía. La criptografía, correcto. O sea, la manera en que nosotros, ¿verdad? Podemos encriptar los datos, ¿verdad? A manera de que sean seguros y que lleguen al emisor, ¿verdad? De manera segura y fiable. Muchas veces, cuando los datos viajan a través de estos espacios, ¿verdad? De Internet y toda la situación cibernética que se nos presenta, pues suelen pasar vulnerabilidades, ¿verdad? En el camino que estropean la integridad de los datos. Entonces, de repente ustedes están mandando un dato completo y quizás no le llega tan íntegro a la persona final. Entonces, por eso muchas veces nosotros tenemos que encriptar
nuestra información, ya sea esta imagen, ¿verdad? Ya sea esta, pues, datos, ¿verdad? Que son bastante confidenciales y máximo hoy en día, ¿verdad? Como por ejemplo, ustedes no pueden estar publicando una contraseña en la red, ¿verdad? O en un correo electrónico, cosas así, porque están dando a luz toda su información, ¿verdad? Entonces, la semana pasada a eso nos referíamos, ¿verdad? A ese estudio de la criptografía, por qué cifrar los datos, ¿verdad? ¿Y qué era la criptografía? También vimos la criptografía simétrica y asimétrica. De hecho, están en el capítulo 2 del libro de José Fabián Roa. Ahí pueden encontrar toda esa información, leerla, ¿verdad? Les repito, informática, muchachos, no es de memorizar. Informática es de leer y comprender qué es lo que quieren, se quiere dar a conocer, ¿verdad? Y también el cifrar y el firmar, ¿verdad? Cuando nosotros mandamos datos, ¿verdad? Que sea quien la persona, el emisor, quien lo envía, ¿verdad? Vaya la firma de esa persona para que el receptor lo reciba, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Espero hayan hecho la actividad, ¿verdad? Que estaba ahí. Era una actividad muy bonita, solo era de buscar algún dato encriptado, ¿verdad? Y tratar de desencriptarlo mediante ese enlace que se les facilitó en una primera presentación, ¿verdad? A través de la web. Bien, el día de hoy vamos a ver el capítulo 4, siempre del libro de José Fabián Roa. El capítulo 4, pues nos habla de una seguridad pasiva. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestros datos en una computadora o de repente los tenemos en un disco externo o de repente, eso es una seguridad pasiva, ¿verdad? El tipo de almacenamiento donde nosotros vamos a llevar o las estrategias que vamos a utilizar para almacenar nuestros datos de información. Vamos a ver estrategias de almacenamiento, el rendimiento y la redundancia, ¿verdad? El almacenamiento en red, el almacenamiento en la nube, que hoy en día está muy de moda, ¿verdad? Todo el mundo, pues, de hecho, ustedes con solo el hecho de pertenecer a una cuenta institucional de la UNA, ustedes tienen un OneDrive, ¿verdad? Con el Office 365, en donde ustedes pueden almacenar, ¿verdad? Sus datos en la nube. Bien, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Para que vean las ventajas y las desventajas que tiene y que conlleva esto. Cómo hacer los backups de datos, ¿verdad? Y los tipos de copia. Vamos a posiciónense en la unidad 2. No sé si tienen abierto su campus virtual. ¿Quién tiene el micrófono activo? De hecho, aquí en presentaciones por semana, les estoy simplificando, ¿verdad? Una presentación. Permítanme, creo que esta no la tengo bien completa, permítanme. Les estoy presentando una presentación en la cual ustedes pueden, permítanme, vamos a ver. No abran todavía, que tengo una cuestión ahí que, permítanme, solo voy a hacer ese cambio. ¿Qué pasó con las cámaras, muchachos? Los veo que todos están ahí conectados, pero no sé si es cierto, están o no. ¿Qué pasó? No, yo estoy aquí, solamente déjeme un tiempo porque necesito, no sé qué pasa, que necesito activarlo. Ah, ok, sí, porque veo que Javier está sin cámara, Evelyn también, Julio también. Bueno, yo creo que Julio está en el trabajo. Alex no sé si está en el trabajo. Fabiola, todos los demás, pues no tienen cámara, solo yo. Porque de repente a veces los llamo y no sé si es que están o no están. Por eso es que necesito verles la cara. Bien, entonces aquí donde dice presentaciones por semana, chicos,
Está la presentación de la semana 2, ¿verdad? Y se la voy a mostrar. Ustedes pueden descargarla en su celular o en su computadora, ¿verdad? Denle una lectura. No está de más que también le den una lectura, pues, el capítulo 4 del libro de José Fabián Roa. Y aquí, pues, yo se los he simplificado de manera más a detalle. Pero recuerden que en el libro hay varios ejercicios prácticos, ¿verdad? Que de repente les van a ayudar a agilizar pues ese conocimiento al momento de que ustedes quieran, ¿verdad? Hacer su evaluación, ¿verdad? Entonces ya van a saber de qué se trata cada uno de estos temas. Veamos la presentación. Se la voy a compartir ahorita. Ok. Bueno, estamos en la semana 2 y vamos a ver lo que es la seguridad pasiva y el almacenamiento de datos, ¿verdad? O de datos de información de lo que ustedes tengan, ¿verdad? Bueno, si bien es cierto, ustedes pueden ver ahí en la imagen de entrada, hay una caja fuerte, ¿verdad? En donde, pues, cuando nosotros trabajamos en instituciones financieras, como por ejemplo bancos o todo eso, pues manejamos ciertos tipos de backup en bóveda, ¿verdad? En bóveda y también información fuera de ese edificio donde nosotros trabajamos, que ya vamos a ir viendo cómo es que se maneja. Vamos a abordar pues a preocuparnos por la información siempre que nosotros almacenamos. Muchas veces ustedes mismos, si yo les hago una pregunta a ustedes ahorita, ¿quién de ustedes hace un almacenamiento de sus datos del celular? Yo, Lick. A ver, explíquenos cómo lo hace. Bien, puede ser de forma automática o con OneDrive, que es el más común. Correcto. O puede ser de forma manual, ya que uno decide guardar todo el archivo. Esto es más que todo útil, más que todo se hace porque al momento de, bueno, en casos más comunes, cuando uno quiere cambiar de dispositivo. Generalmente yo lo hago con la computadora, pero con el teléfono es útil también de que se puede hacerlo. Y es más fácil transferir los archivos. Excelente, excelente, Ociel, excelente, porque me he dado cuenta que mucha gente dice, ay, se me arruinó el celular, dicen, y no tenía nada respaldado. O de repente dice, la computadora ya no me da y no hice ningún backup. Y hay momentos que tal vez ustedes pueden hacer un backup con un disco esclavo, pero hay momentos que el disco duro ni para atrás ni para adelante no da. Entonces, se pierde la información. Entonces, si ustedes hacen backup, hay que hacer backup, hay que acostumbrar, ¿verdad?, a hacer backup semanalmente. Yo los hago semanalmente, porque es tanta la demanda de información que yo hago en mi computadora, ¿verdad? Ahora, de base de datos, yo todos los días hago un backup, pero ojo, no solo es hacer backup por backup, sino que verificar que ese backup funcione. ¿Qué pasaría si ustedes vienen y hacen una restauración y el backup no les funciona? Quedan también igual, ¿verdad? Entonces es importante de preocuparnos por la información que almacenamos, por el rendimiento que nos va a dar, o sea, la disponibilidad que vamos a tener. Vaya, por ejemplo, imagínense que cada uno de ustedes trabajan en un banco, en el área de informática. Son desarrolladores o analistas de sistemas. Vaya, o que uno sea el DBA. ¿Se imaginan qué impacto tendría un banco? Por ejemplo, BAC, Ficosa, Banco Atlántida, si a ustedes no les funciona el backup del día de hoy. ¿Se imaginan qué impacto? Entonces ustedes tienen que tener el rendimiento de ese backup, que ese backup le llegue a funcionar y la disponibilidad. Vaya, por ejemplo, se cayó el sistema y nadie puede acceder al sistema. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínense si ustedes ni siquiera la base de datos ingresan. Es importante por eso tener backup automáticos que se respalden de manera automática en otros sitios también. Porque al momento de restaurarlos, pues ustedes tengan disponible ese backup, ¿verdad? Es importante por eso realizar las copias de seguridad.
en los dispositivos locales y no solo en el local, sino que en lugares remotos también, que en los cuales ustedes puedan, si no le funciona a uno, pues le funciona el otro. También interpretar la documentación técnica que ustedes tienen, ¿verdad? Para esas soluciones de almacenamiento, porque de repente ustedes quieren hacer un backup y les dice que la base de datos no está disponible para hacer ese backup ahorita. ¿Se imaginan la gran preocupación que a uno le da en esos momentos de angustia de saber que no lo puede hacer ni siquiera el backup, ¿verdad? Y se pueden hacer backup de imágenes completas, parciales, sistemas operativos, lo que sea, ¿verdad? Por eso es importante siempre, siempre respaldar toda la información. Vamos a la siguiente. Vamos a ver, ¿me ayuda Javier a leer esta diapositiva? Por favor. Ahorita, Liz. Estrategias de almacenamiento. Es una empresa, en una empresa lo más importante son los datos y velar por la integridad de los mismos y disponibilidad que se tiene de ellos, y para ello se necesita respaldar y resguardar la información. Correcto, así es. Y es lo que hace Ociel. Ociel, él resguarda su información, él la tiene disponible en cualquier momento, porque si le llega a fallar, entonces ya de un solo la recupera, ¿verdad? Entonces es importante, chicos, y no solo decirles que si ustedes tienen un disco externo, ¿verdad? Los discos externos pueden dañarse, ¿verdad? Por eso no es importante, ¿verdad? Hay que tener redundancia de datos, ¿verdad? En donde ustedes tengan la información en un lado, la tengan en otro lado y la tengan en otro lado, porque si no le funciona a la 1, le funciona a la 2 y le funciona a la 3, ¿verdad? Entonces, uno siempre tiene que tener un plan A, un plan B, un plan C, de toda la información. Si no, fíjense en la imagen. Fíjense en la imagen de almacenamiento. Es como cuando ustedes almacenan mercadería en un sitio, ¿verdad? Que ustedes tienen en bodega, tanto de frijoles y ¿cómo se llama? Disponibles en el área del cliente, ¿verdad? Tantos. Entonces, si se acaban los frijoles disponibles, se sacan de bodega. Entonces, algo así tienen que hacer con lo que es la información, ¿verdad? Vamos a leer la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda Josué Reyes? Ok, estrategias de almacenamiento. Número 1, se pueden comprar los mejores discos en cuanto a la calidad de almacenamiento. Número 2, se pueden conectar discos en los servidores especializados de almacenamiento. Número 3, podemos replicar la información varias veces y reparar por ciudades distintas. Número 4, podemos contratar el servicio de respaldo de datos a otra empresa, conectarnos por internet para no perder nuestros equipos personales. Ok, vamos a ver qué entienden por esos 4 incisos. A ver si alguien me los interpreta. 1, 2, 3 o 4. Bien, el último, en el de contratar a otras empresas, consiste en básicamente lo que es OneDrive o páginas como Mega. Correcto. ¿En qué consiste esto? Básicamente en el que, vaya, por ejemplo, digamos de que tú eres un creador de contenido que se encarga de, por ejemplo, trabajar con muchos datos, y 1 tera, que es lo que tiene mi laptop, no es suficiente. ¿Qué se puede hacer en este caso? Fácil. Se puede contratar algunos servicios, vamos a poner más como OneDrive, para poder resguardar información, pero uno tiene que pagar por este espacio, porque así es. Hay espacio limitado gratuito, pero es limitado. Pero si uno necesita, vaya, 1 tera, por ejemplo, se tiene que pagar, y así funciona la mayoría. Excelente, Ociel. Excelente. Ahora bien, Es como en los discos. Permítame, ya le doy la palabra. Sí, Ociel, todavía. perdón, solamente ya solo termino esta. La segunda con respecto a los discos es que se pueden conseguir memorias USB, pero es que estas memorias, bueno, no es exactamente una memoria USB, sino más bien es como una especie de disco bastante grande, Cinta. pero que tiene la misma funcionalidad. Estas generalmente tienen muchísimo espacio y son bastante útiles al momento de guardar mucha información, o así es. dar otra utilidad también, pero así es. De estos artefactos es básicamente tener más espacio. Ok, excelente. Yo le voy a ampliar un poquito lo de Ociel del punto 2 y 4 y después le doy la palabra al compañero que quería hablar.
con el respecto del punto 2, es cierto, se pueden concentrar discos, ¿verdad? Como cintas magnéticas en el servidor, en donde nosotros podemos almacenar grandes cantidades de información. Claro, obviamente esos discos tienen una finalidad, pero se llenan, ¿verdad? Porque usted va a guardar el backup de hoy, el de mañana, el de pasado, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces se van llenando y cada disco, cinta magnética que se instala en el servidor, tiene un costo bastante alto, ¿verdad? Por eso es que ahora la mayoría de las empresas se están yendo por el punto 4 de contratar un servicio de respaldo. ¿Por qué razón? Como dijo Ciel, es un servicio especializado, ¿verdad? Que se nos da, pero claro, lleva su costo porque no es así nomás. O sea, existen sitios o empresas encargadas de eso y lo más importante es que ellos no van a ver la información, sino que se va a encriptar. Se va a encriptar y nosotros vamos a disponer de esa información en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Pero hay una desventaja, Osiel. No sé si a usted le ha pasado. La desventaja es, imagínese, yo trabajo en una financiera y que mis datos y la base de datos no, se me arruinó y no puedo disponer. Imagínense que están a medio proceso y requieren de los datos así, a los días, pero solo descargar desde la nube a nuestro servidor se tarda un tiempo de respuesta. Hay un tiempo, hay un lapsus, ¿verdad? En baja. Esa sería la desventaja, pero están un poco más seguros. Podemos disponer de ellos. Sí, ¿aló? Sí, ¿Diga? es que esa es obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas, como lo acaba de mencionar, porque es verdad que va a estar más seguro la información y se puede tener un respaldo en caso de que se pueda extraviar o se dañe algún dispositivo. Yes. Pero también la desventaja es de que tampoco va a estar, pues, a ver, de inmediato. Pero no va a estar de inmediato porque requiere su tiempo. Obviamente también en base a la cantidad de información que hay. Si es poca información, no va a llevar mucho. Pero no va si a llevar mucho. Mal, va, por ejemplo, si pero son imagínense los bancos que manejan N cantidad de transacciones diarias. De hecho, los bancos, con respecto a los bancos, es un poco más delicado porque al manejar tanto dinero, bueno, no sé en todo general, pero manejar tanto dinero y hacer algo tan delicado, pues no se les confía. Además, creo que hasta uno tiene hasta su propio sistema de almacenamiento para no arriesgarse. Es correcto. Información. Es correcto, sí. Compran por eso las grandes que les dicen la SAN. Hay unos equipos que llaman SAN, ¿verdad? En esa SAN son exclusivas, pero exclusivas solo para backup y respaldo, ¿verdad? Pero son carísimas. Una SAN cuesta como 600,000 lempiras, si no es que más, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Porque ahora con la tecnología, ¿verdad? Claro, los equipos físicos requieren su costo también, ¿verdad? Y espacio porque usted está colocando un equipo físico en un data center, ¿verdad? Y esa SAN en algún momento pues ya va a ser obsoleta, ¿verdad? Entonces esa es su desventaja. ¿Alguien más quería comentar el punto 1 y el 3? No, yo era que quería comentar, era del punto número 4, que adelante. Pasa bastante con el iPhone, porque ellos tienen su propio sistema de almacenamiento que es el iCloud. Y usted puede almacenar información, pero le dan una cantidad máxima. Y después de esa cantidad, si usted quiere seguir utilizando el servicio de iCloud, tiene que pagar para poder seguir usándolo. Tiene que pagar. Yo no tengo iPhone. Sí, tiene que pagar para expandir. Y no se puede sobreescribir tiene que pagar para expandir. No se puede sobreescribir el mismo backup, o es que, bueno, como crecen, ¿verdad? También, ¿verdad? Con toda la información que tiene. Porque sobreescribirse sí se puede, ¿verdad? No, porque yo... Se le escucha entrecortado, Julio. Entonces, antes de que no... Hola.
Sí, ahorita sí le escuchamos. ¿Me escucha? Que antes que yo no activara el plan para extender el almacenamiento, ya no me realizaba backup, porque como llegó hasta el punto máximo, no seguía haciendo backup. Entonces, supongamos que yo no hubiera expandido y me roban Sí, el teléfono así es. y vuelvo a Así es. comprar otro iPhone, regresa al último backup. Al último backup, pero eso lo hace automático, entonces quiere decir. Sí, lo hace automático. Ok. Bueno, Ok. dependiendo de cómo usted quiere hacer, por computadora. Ok, gracias Julio, gracias por ese conocimiento. En el punto 2, pues déjeme decirle, bueno, el punto 1, perdón. El punto 1, pues se pueden comprar los mejores discos de calidad y almacenamiento, pero recordemos que la desventaja es que los discos se dañan. Entonces, ¿qué pasaría si usted, vaya, solo están almacenando en un disco y se dañó el disco? No tienen ya datos. Porque imagínense en una empresa, como les vengo diciendo, importante, donde se manejan datos financieros, estadísticos, se procesan N cantidad de transacciones, no se puede almacenar en un solo dispositivo. Entonces, sí es importante pues tenerlo, si no lo tienen uno, lo tienen otro y otro lado. Por eso está el punto número 3, que dice, podemos replicar la información varias veces y repetirla por ciudades. O sea, por ejemplo, supongamos que tenemos Banco Atlántida, la principal acá en Tegucigalpa, está aquí el backup, pero lo hemos replicado en San Pedro, lo tenemos replicado en Ceiba, en los servidores que están instalados allá y en diferentes ciudades, porque ¿qué pasaría, vaya, si se incendia la principal, por ejemplo, ¿verdad? Porque todo puede pasar. Entonces se fueron los datos de la principal, pero el backup se tiene en otra ciudad. Por eso es importante, importantísimo, no solo confiarse en un solo backup, sino que tener la información, ¿verdad? En diferentes lugares para que no se vaya a perder. Porque si le falla uno, está la otra y está la otra. Ya que le fallen 4 o 5 veces, es que mala suerte, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver qué es lo que está pasando. Veamos la siguiente diapositiva. Esta es una práctica, ¿verdad? Pero esta es una práctica que la vamos a dejar para que ustedes, ¿verdad? Bueno, de hecho la podemos analizar aquí, pero ustedes, la voy a leer. Vamos a suponer, dice que trabajamos en el departamento de informática de una cadena de restaurantes. Tenemos establecimientos en España y en el extranjero. Nuestras bases de datos se almacenan de información acerca de reservas, facturas, proveedores, pedidos, bancos y empleados. Entonces, hay 4 puntos. Para cada uno es una pregunta. Entonces, las vamos a hacer y vamos a ver si me las responden. Hay una sede central en la que están los servidores principales donde corren esas bases de datos. Si ocurre un incendio y se destruyen esos ordenadores, ¿qué consecuencias tendría para la empresa? Les pregunto, ahorita vamos a resolver este. No quiero a Ociel, no quiero a Julio, porque ellos son los mimitos que contestan. Vamos a ver una dama. Tenemos aquí varios conectados. Si no, yo voy a llamar. ¿Qué pasaría, Fabiola? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ocurre un incendio en la empresa y en la sede central, pues, es donde se corren las bases de datos? Se pierden. Se pierden, dice Fabiola. ¿Y estamos de acuerdo, Byron? ¿Se perdería la información? Sí. A ver, Ociel. Si la tiene, Ajá. Si la tiene que, ¿qué? almacenada, no se perdería. Si la tiene almacenada, no se perdería, pero habría que ver dónde la tiene almacenada, ¿verdad? Ajá. Porque dice, escuche bien, dice, hay una sede central, dice, en la que están los servidores principales donde se corren esas bases de datos. Si ocurre un incendio y se destruye esos ordenadores, ¿qué consecuencias tendría para la empresa? Porque dice, hay una sede central, dice, en donde están los servidores principales. A ver, No tienen una copia de seguridad. no tienen copia de seguridad. A ver, Ociel. Es que
Esa es la cosa, eso mismo, no sé quién comentó ahorita, pero lo que me dijo mi compañero es pues lo correcto, porque al ser la sede central, o sea, la base básicamente, si esta se llega a perder, pues en este caso por un incendio, pues toda esa importantísima esa información se perdería, no habría Es forma de... Claro, Así es, se pierde. está a debate, puede quedar a debate, obviamente es Es neutral, a debate, pero está a debate, correcto. por la Es a simple hecho de debate que porque no hoy en están diciendo día... si existe otra copia en otro lado, ¿verdad? Ah, claro, y además, generalmente las empresas, las responsables, o bueno, las que sí protegen, pues generalmente siempre tienen algo aparte, bueno, aparte no quiero decir, algo respaldado para poder salvar esa información, o al menos la mayoría. Así Pero es. no así, así como me está haciendo la pregunta, la respuesta rápida es se Es pierde. O sea, como, exacto, se caos. pierde. Correcto, es un caos. Es un caos. Ajá, y el punto número 2 que dice otra pregunta, y si solo hubiese o se hubiere perdido alguna de las tablas, pedidos, facturas, empleados, o sea, porque miren lo que dice aquí, dice acerca de reserva de facturas, proveedores, pedidos, bancos y empleados. Entonces quiere decir que solo se perdieron una de las tablas. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, en ese caso, si solamente fue una, entonces como, bueno, supongamos que en el caso 2 no se incendió, ¿ok? O sea, solamente un poco. Digamos que la base Ajá, sigue trabajando. Esa información sí se podía salvar y no sería tan grave el caso. ¿Por qué? Porque correcto. conservan los demás. Por lo tanto, mientras conserven el otro historial, aún se puede hacer algo. ¿Ok? Es correcto, así es. Y déjenme decirles algo, por eso es importantísimo, pero importantísimo hacer backups intermedios, ¿verdad? Por ejemplo, si las tablas esas se perdieron como a las 5 de la tarde, supongamos, ¿verdad? Si las tablas esas se perdieron como a las 5 de la tarde, pero digo yo tengo un backup intermedio que me estaría trayendo toda la información, ¿verdad? De todas las tablas que lo tengo a las 2 de la tarde. Claro, perdería, ya la pérdida sería mínima porque tardaría de recuperar solo lo que se grabó entre 2 de la tarde a 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, eso es importante que se vayan haciendo backups intermedios. Y miren la tercera, dice, razona si cada una de las actuaciones referidas, comprar discos mejores, utilizar servidores especializados, mejora la integridad y disponibilidad de ambas. Sí, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos redundancia de datos en otros lugares y en otros sitios y tenemos discos y todo eso, sí, sí tenemos la información disponible que nos lleva a restaurar, ¿verdad? Y no tener tanta pérdida de información. Y miren el número 4. Busca las características del disco duro de tu ordenador de clase y localiza el tiempo medio de fallo. O sea, pero este es para más que todo una práctica de su computadora. Estas se las dejo para que la hagan en casa, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que ustedes vean las características que tiene su máquina. Imagínense que en un dado caso se les arruina el disco duro, ¿verdad? Del ordenador, ¿verdad? Y verificar cuáles son los fallos que tiene. Sí existen comandos para checar el disco duro, ¿verdad? Que es un check disk, ¿verdad? Y de esa manera, pues uno puede ir viendo, ¿verdad? Si el rendimiento y si su disco duro está funcionando bien, ¿verdad? O tiene algún fallo, ¿verdad? Generalmente el disco duro le tira aviso cuando se pone la pantalla en azul y con una línea de letras en la primera línea le aparece como en blanco, ¿verdad? Entonces ahí le dice que ese ya es problema del disco duro, ¿verdad? Entonces hay que hacer un chequeo, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Vamos a ver el rendimiento, ¿verdad? Vamos a ver si nos ayuda Ezequiel a leer esta diapositiva. El rendimiento y redundancia raya en Windows y Linux. Las tecnologías de hardware pueden conectar en los ordenadores varios discos internos porque las placas bases suelen traer integrada una controladora de discos para 2 o 3 conexiones. Y si pinchamos más controladores, se puede ver en la figura 4.1.
Ok, ahí se puede ver porque sí se puede, ¿verdad? Hacer una conexión de varios discos internos. ¿Alguien quiere agregar algo sobre eso que se explicó? ¿O que se leyó? O sea, nuestra tarjeta RAID, ¿verdad? Pues nos trae más que todo para incorporar, ¿verdad? Los discos, ¿verdad? Y que unos sirvan como esclavos, otros sirvan como, ya vamos a ver, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, y se la muestro para que vayan entendiendo un poquito. Creo que es la siguiente. Ese RAID es como... Ajá. Dígame. Ese RAID es como una forma de poder añadirle más conexiones al disco. Sí, es más conexiones, eso es más conexiones, exacto. Son como lo vieron en la figura anterior, como unos tipos de puertos donde se conectan, ¿verdad? Más conexiones de disco, ¿verdad? Entonces, se pueden anexar, ¿verdad? Y que en el momento de que uno está copiando, el otro sirva como espejo, ¿verdad? Y otro va regrabando la información en el caso de que, imagínense, se daña el disco 0, por ejemplo, o el disco 1, entonces uno en vivo tiene que sacarlos, más que todo en los servidores, ¿verdad? Aquí tengo una figura de un servidor donde se sacan, ¿verdad? Podemos aprovechar varios discos en un ordenador, miren. Hay en las unidades más grandes, más rápidas. Unos sirven de esclavo, otros sirven de espejo, ¿verdad? Y así ustedes pueden tener, pues, más como que réplicas del mismo disco, ¿verdad? Si en caso llegase a fallar uno de ellos, ¿verdad? Y pues almacenan grandes cantidades de información. Esto se mira más que todo cuando estamos con los servidores, ¿verdad? En donde nosotros tenemos esta capacidad de incluir más discos en esos RAIDs, ¿verdad? Veamos la siguiente. A ver, me ayuda. Y aquí viene el RAID 0, el RAID 1, ya van a ver para qué sirve cada uno de ellos. Y así tengan pues un poquito de conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes tenerlos dentro de un servidor? A ver, ¿me ayuda Eric con esta diapositiva, por favor? Pues una de las tecnologías que consigue el rendimiento y la redundancia son los RAID. Hay varios niveles de RAID. Lo más importante son RAID 0. Agrupamos discos para tener un disco más grande, incluso más rápido. RAID 1. Se le puede llamar mirror o espejo. Agrupamos discos por parejas, de manera que cada bloque que llegue al disco RAID 1 se escribirá en los dos discos a la vez. Correcto, así es lo que les decía. De repente nosotros estamos grabando en el RAID disco 0, ¿verdad? Y es donde son rápidos, ¿verdad? Y almacenan grandes informaciones, pero el RAID 1 es espejo del disco del RAID 0, ¿verdad? Entonces, y lo va grabando en pareja, ¿verdad? Por cualquier cosa, si llegase a fallar uno, pues ahí está como espejo, ¿verdad? De lo que se grabó en el 0, pues están en el 1, ¿verdad? En el caso que se arruinó el 0, entonces empezamos a trabajar con el RAID 1, ¿verdad? Excelente. Así es como funcionan. Aquí les tengo una imagen y vean cómo se van almacenando aquí. Si ustedes se fijan, ¿verdad? El RAID 0, aquí tenemos el RAID 0 con 0 más 1, ¿verdad? Se van guardando entre parejas y ya vamos a ver lo que dice el RAID 5. A ver, me ayuda, vamos a ver, Alex. No le he escuchado la voz a Alex hoy. Alex, o está todavía en el trabajo, Alex. Creo que está todavía en el trabajo. Vamos a ver a Delson. Rendimiento y redundancia RAID en Windows. Ok. RAID 5. Hemos visto que el RAID, sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, le escuchamos perfectamente. Okay. Es más rápido que cada uno de los discos, pero tan seguro como cualquiera de ellos. El RAID 1 es más seguro que los discos por separado, pero con el mismo rendimiento, el RAID 5 consigue ambas cosas aplicando dos mecanismos. Ok, excelente. Si ustedes se fijan, vean lo que dice que es el RAID 5. Vean. Dice, hemos visto que el RAID 0, gracias a Delson,
que el RAID 0 es más rápido y es el más rápido para cada uno de los discos, pero tan seguro como cualquiera de ellos. Pero si llegase a fallar, el RAID 1 es más seguro que los discos, pero por separado. Por eso es que ustedes lo van viendo aquí de manera separada en la gráfica, en la imagen. Ahora bien, el RAID 5 dice, consigue ambas cosas. O sea, que consigue que es rápido, seguro, ¿verdad? Y utiliza los mismos mecanismos que el RAID 1, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿verdad? Se utilizan también como espejos. En caso de que si falla uno, está el otro y está el otro, ¿verdad? Van a encontrar la misma información en cada uno de los discos, en esos RAID donde nosotros almacenamos información en el servidor, ¿verdad? Por eso es importante, y de hecho cuando nosotros tenemos máquinas laptop de escritorio, lo que hacemos es instalar siempre un disco esclavo extra, ¿verdad? Para recuperar la información, ¿verdad? En el caso de que se dañó el disco de la máquina, ¿verdad? Tratamos de colocar un esclavo para ver si recuperamos toda la información que está dentro del disco dañado hacia el esclavo, ¿verdad? Y esto que les acabo de explicar aquí en las imágenes viene siendo lo que hace en el caso de una catástrofe, ¿verdad? Que perdemos un disco, ¿verdad? Pero la información ahí está en los discos espejo que podemos seguir trabajando, ¿verdad? Esa es la ventaja, pues, de tener esas réplicas en cada uno de los servidores y también en diferentes ciudades, ¿verdad? Por cualquier cosa. Uno nunca sabe, ¿verdad? Qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no. Veamos la siguiente. Esta actividad, sí se la voy a dejar para que la hagan en casa. Esto solo es más que buscar esto es más que ustedes para que sepan qué tipo de discos hay, ¿verdad? Un disco SATA, ¿verdad? Y todo eso para los equipos, ¿verdad? Y también en qué consiste la técnica SOR, ¿verdad? Eso se los dejo, tal vez el otro viernes lo vamos a ver, ¿verdad? Como una actividad de que solo la investiguen, la lean y alguien venga a decirme de qué trataba esta actividad. Vamos a tratar de, si alguien me recuerda, ¿verdad? Para que la miremos el día de la otra tutoría para que le expliquen a sus compañeros. Bien, veamos esta. Stephanie, ayúdeme por favor con esta diapositiva. Stephanie. Stephanie está conectada o dejó la conexión abierta. Por eso quería yo que colocaran la cámara. Y felicito solamente a Evelyn, Giselle, Ociel. Quiero ver quién más tiene la cámara. Los felicito a ustedes. Los felicito por colocar Yo cámara. pido permiso para estar en la clase. Ok. Fabiola, Lick, dígame. Adelante. Lick, Dígame, le escucho. que yo estoy en el conectar. O sea que, Julio, no se le escucha mucho, se le entrecorta. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Que yo no tengo la cámara encendida porque estoy en el trabajo y yo Ajá, pido no, permiso a sí, esta yo hora sé que para usted estar en la clase. está excusado. Pero a Stephanie la veo conectada y no responde. Entonces, tal vez me ayuda Daniela, por favor, a leer esta presentación. Ok, Lick. Almacenamiento en la red local y en el Internet. El sistema de almacenamiento se trata de habilitar uno o varios discos duros en la red local, de forma que los datos que allí se almacenen permanezcan accesibles a todos los dispositivos que quieran utilizarlos. Almacenamiento en red, NAS y SAM. Ok, es lo que les decía, ¿verdad? Gracias, Daniela. Es lo que les decía de que también si nosotros tenemos dispositivos o equipos físicos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer almacenamiento, ¿verdad? En esos equipos, pues una NAS, una SAM, ¿verdad? En los clústeres, podemos almacenar los datos y disponer de ellos, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad? Que nosotros lo necesitemos, ¿verdad? Igual, ¿verdad?
Es importante, ¿verdad?, que esos discos pues estén habilitados en la red local de donde nosotros estemos trabajando. Porque si no están habilitados, pues difícilmente vamos a poder acceder a ellos. Pero normalmente, pues para eso se encarga pues el equipo de empleados de informática, ¿verdad?, para tener disponibilidad de esos tipos de almacenamiento. Veamos la siguiente. Me ayuda, vamos a ver, creo que se conectaron un poquito hoy. Heidan Lalin, ¿me ayuda con este? Ok. Supongamos que nuestra empresa ya tiene en sus instalaciones, permítanme. Supongamos que nuestras empresas ya tienen en sus instalaciones NAS, disco en red, y SAN, disco de alto rendimiento, capacidad y seguridad. Pero hay más necesidades. Número 1, queremos colocar ficheros para nuestros clientes y proveedores. Número 2, cuando estamos fuera de la oficina podemos necesitar algún fichero, un presupuesto, un contrato. Número 3, vamos a continuar en casa un trabajo que tenemos a medias. Número 4, simplemente queremos una copia de unos documentos importantes en otro lugar que no sea la oficina. Ok, gracias, Heidan Lalin. Excelente, por eso es que es importante, vean, es importante pues el almacenamiento en la nube, aunque yo les voy a decir algo y voy a agregar algo sobre esto. Existen aplicaciones, ¿verdad?, que se realizan, ¿verdad? Claro, hay que pagar, ¿verdad?, para realizarlas, porque la aplicación, hacer una aplicación hay que programar, ¿verdad? ¿Qué sirve? Si no, fíjense en las aplicaciones de Banco de Occidente, de Bammer, de Backbammer, de Backredomatic, perdón, de Banco Atlántida, pues que ustedes acceden a ver su saldo, ¿verdad?, por medio de esa aplicación. Entonces, eso sucedería, ¿verdad?, cuando nosotros como empleados y andamos fuera de la oficina y necesitamos algún fichero, o sea, alguna información que queramos saber sobre un cliente de un préstamo que nos debe a nuestra empresa, ¿verdad? Tener esa aplicación es fácil, que nos permita acceder a la red, ¿verdad?, a la red de servidores de nuestra institución y podamos disponer de algún tipo de reportería o de información si nosotros andamos fuera, ¿verdad?, o andamos haciendo visita de campo. Y eso, claro, eso está en la nube, ¿verdad? Existen esas aplicaciones que las podemos almacenar, ¿verdad?, en esos ficheros, ¿verdad?, donde podamos disponer de ella. ¿Alguien más quiere agregar sobre esta diapositiva? ¿Nadie? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro cómo es que ahora pues está de moda? Bueno, no es que está de todo el mundo, y más con el tiempo de pandemia, pues nos hemos más que todo focalizado, y esto se ha proliferado bastante, el almacenamiento en la nube. De hecho, si ustedes se fijan, nuestro campus virtual es un almacenamiento en la nube, bajo ese esquema de esa HTTPS, ¿verdad? Campus virtual, una, ¿verdad? Entonces, ese es un almacenamiento. Ustedes disponen de la información que yo les facilito a ustedes a través de ese espacio, ¿verdad? Claro, que se nos brinda la plataforma por ser empleados y estudiantes de la universidad. ¿Alguien más quiere añadir algo sobre esta diapositiva? ¿No? ¿Todo les quedó claro sobre el almacenamiento? Sí. Ok. Chicos, si tienen siempre alguna duda, ¿verdad? Siempre pregunten algo. Yo estoy para ayudarles, atenderles. Recuerden que más que su docente, su guía, su mediadora, soy una facilitadora, ¿verdad? Y esa persona que los va a llevar, ¿verdad?, hacia ese conocimiento. Yo sé que muchos de ustedes tienen ese conocimiento. De esta parte quiero felicitar a Ociel, porque tiene bastante conocimiento, a Julio, y creo que Alex tiene mucho conocimiento sobre lo que es el área de informática, y los felicito, ¿verdad? Porque si han escogido esta carrera es porque les gusta, ¿verdad? Y van a seguir adelante, y más que todo, pues
hoy en día pues estamos prestos para que todo sea a través de estos espacios tecnológicos. Vamos a leer esta otra. Tal vez nos ayuda. Vamos a ver, es que yo solo creo que tengo poquitos. No sé, Stephanie no volvió. Veamos a quién no ha llamado. No sé si llamé. Vamos a ver. A Delson ya lo llamé. A Giselle. Giselle, ¿me ayuda con esa diapositiva? Almacenamiento en la nube. Los servicios de almacenamiento en la nube han sido acogidos con gran éxito entre los internautas, pues plantean muchas soluciones a los problemas cotidianos de respaldo de información, por lo que no era de extrañar que algún día se combinaran con el protocolo P2P, como ha hecho par to par. Ajá. ¿Cómo el hecho? Par to par era. Sí, eso significa que está combinado a la par, ¿verdad? O sea, que está como un protocolo par. Ok. Siga. Como ha hecho BitTorrent, sí. ¿Es una empresa? Un sistema en la nube que permite compartir archivos. Correcto, excelente. De hecho, con el OneDrive, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, bueno muchachos, no les voy a compartir esta información aquí en el campus virtual, sino que se los voy a compartir por una carpeta en el OneDrive de empresarial de la UNA. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vengo, abro una carpeta y les coloco dentro de esa carpeta todas las presentaciones de la unidad 2. Entonces, claro, pero ¿cómo lo voy a compartir? Solo lo voy a compartir. Lo importante de esto es que nos permite la seguridad, que no lo vamos a compartir al mundo entero, no, sino que lo vamos a compartir con un cierto número de personas, ¿verdad? A las que nosotros queremos que vean la información que está dentro de esa carpeta. Entonces, nos permite compartir archivos, nos permite compartir audio, nos permite todo lo que es multimedia, ¿verdad? De hecho, existen en internet unas protocolos, no sé si sabe usted o si o Alex o Julio, sobre los protocolos FTP. ¿Saben sobre los protocolos FTP? No, no tengo una idea clara. No tengo idea. Ok, los protocolos FTP son los que disponen las empresas más que todo. O sea, para no tener un lugar, como le digo, muy público, los FTP nos permiten compartir información delicada, ¿verdad? Con empresas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un sistema de información, pero mi proveedor está en Costa Rica. Resulta que mi sistema, el cierre diario me falló. Entonces, ¿qué pasa? Vengo yo y le reporto, hago un reporte a mi proveedor porque tengo ese espacio o servicio, mejor dicho, de que ellos me den ese servicio de poder reportar algún incidente sobre nuestro sistema que nosotros le compramos, ¿verdad? A ese proveedor y que es muchos billetes, ¿verdad? Entonces, ellos lo primero que me dicen, bueno, mándeme un backup al FTP empresarial. Entonces, ¿qué nos permite? Subir ese backup de mi empresa a mi proveedor por medio de ese enlace FTP, que es una red de protocolo más segura, en donde, ¿verdad? Está toda la información encriptada, ¿verdad? Claro, ellos como ser dueños del sistema pueden desencriptar la información y replicar el error que nos está dando en nuestro sitio. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, muchachos, y déjenme decirles, uno programa. En esta carrera ustedes van a llevar lenguajes de programación, VisualNet, no sé, otros nuevos lenguajes SQL, ¿verdad? Y todo eso, uno programa, ¿verdad? Pero cuando nosotros compramos un sistema de información, y muchas empresas están haciendo eso, no sé si trabajan ustedes en empresas informáticas, que se han dado cuenta que solo les venden los ejecutables.
no les venden los fuentes. Entonces, claro, si tienen que hacerse una modificación a los programas, fuentes son los proveedores. Por eso es que ellos nos piden el backup para empezar a replicar el error. Y si tienen que agregar alguna sentencia, ¿verdad? En sus procedimientos, la agregan y nos mandan ese paquete, ¿verdad? Ese nuevo paquete por ese FTP para hacer la nueva instalación o parche en nuestro sistema. Es así como funciona toda esta parte de lo que es el área de informática. Entonces, cuando les hablen de FTP, y si no, investiguenlo ahí en internet, van a saber para qué sirven esos FTP, ¿verdad? Son esos sitios pues más seguros. Vamos a hablar un poquito sobre las bases de datos y la web. O sea, es lo que les venía diciendo ahorita. Una base de datos que la subimos a un FTP, ¿verdad? Porque el FTP es una web, ¿verdad? En donde nosotros, ¿verdad? Orientamos esa información hacia un sitio para que nos brinden el servicio. Vamos a ver, nos ayuda Evelyn a leer esta parte. Almacenamiento en la red local y en el Internet. Base de datos y la web. En pleno siglo XXI, muchas empresas están orientadas a beneficiarse de los servicios que ofrece el Internet para sus redes internas. Las intranet permiten que los empleados accedan a bases de datos corporativas utilizando la web con los navegadores. Correcto. No sé si se escuchó. Pues. Sí, sí la escuché, Evelyn, sí. Correcto, ¿verdad? Porque nosotros también, pues, podemos disponer de esas bases de datos, ¿verdad? Que están en la web, ¿verdad? En donde nuestros empleados puedan acceder. Y es lo que les digo, que solo están orientadas para ese tipo de empleados y no para el público. No es que le vamos a dar acceso a todo mundo. No todo mundo va a acceder a esos sitios. Por eso es importante, ¿verdad? Que nuestras contraseñas de todos esos sitios donde nosotros ingresamos, pues las estemos cambiando constantemente. Más que todo en informática, pues estos sitios web, ¿verdad? Las cambiamos bastante y obligar a los empleados, ¿verdad? A que cambien esas contraseñas y pues y así evitar pues un tipo de fraude o vulnerabilidad. Porque en la red todo se puede orientar, ¿verdad? En la red pueden haber desastres, nos pueden hackear, nos pueden robar información, todo nos puede pasar, pero mientras nosotros tengamos implementadas esas medidas y esas políticas de seguridad, pues por lo menos vamos a estar un poco más seguros, ¿verdad? Esta la voy a leer yo, ya casi vamos a terminar. Y bueno, una copia de seguridad, ¿verdad? Respaldo, ¿verdad? Siempre que nosotros hagamos un respaldo, de hecho ahí les coloqué una imagen, ¿verdad? O una copia de reserva en ciencias de la información e informática es una copia de los datos originales. Siempre que nosotros vamos a hacer una copia, ¿verdad? Hagamos siempre lo que nosotros vamos a respaldar. Muchas veces tenemos que definir qué tipos de datos vamos a respaldar, porque no solo es que por respaldar, voy a respaldar todo el disco C, y tal vez no todo lo que está en el disco C ustedes lo necesitan. Prácticamente no van a respaldar el sistema operativo, no van a respaldar, eso no, porque eso ya es de fábrica. Entonces van a respaldar, por ejemplo, normalmente nosotros donde copiamos la información, en mis documentos y en el escritorio. O tal vez en algunas ocasiones, en algunas carpetitas direccionadas en el disco C, ¿verdad? Y en el caso de que nosotros respaldamos eso, pues tener disponible, miren, aquí está el FTP, tener disponibles todos este tipo de herramientas que hay, ¿verdad? Bueno, ya los disquetes, estos de disquetes, pues ya no hay. Ahora lo que hace es, pueden respaldarlas en DVD, pueden respaldarlas en un disco externo, pueden respaldarlas en una USB, pero ojo, recordemos que las USB, los discos, todo eso se daña. Pero en la nube, que es lo que más está de moda, ¿verdad? En la nube normal y en lo que es la nube del FTP,
pues ahí vamos a disponer de esa información. Ahí hay una ventaja de la nube FTP. La ventaja es que usted puede programar, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que estar la información ahí. Por ejemplo, nuestro backup, yo se lo muestro a la empresa proveedora, pero yo solo le digo que tiene tanto tiempo para descargarla, pero que después desaparezca, ¿verdad? Por cuestiones de que hay que cuidar nuestros datos, ¿verdad? Entonces, en el caso de que ellos de repente no la descargaron, pues hay que volverla a subir. Luego, voy a leerles la otra diapositiva. Con los backups de datos, ¿verdad? El usuario o la empresa en el que están almacenados en un ordenador. O sea, el backup de datos es lo que ustedes tienen, muchachos. O sea, lo que ustedes tienen en su computadora, en su ordenador. O sea, mis documentos, el escritorio. ¿Qué es la imagen del sistema? Es una copia de seguridad. O sea, la imagen del sistema es una copia de seguridad de los programas, tanto del sistema operativo y de las aplicaciones que están instalados en nuestro ordenador, ¿verdad? Entonces, esos son algunos tipos de backup, ¿verdad? Y tengan claro cuándo es backup de datos. Los datos es lo que ustedes tienen, su información. Y el backup de sistema, cuando yo les diga eso, es el sistema operativo, las aplicaciones que ya vienen por defecto y las que se instalan como el Office, ¿verdad? Etcétera. Esos son los de imagen de sistema. Es un tipo de backup. Luego, en el segundo paso es identificar los datos que tenemos que salvar. O sea, como les dije, no todo lo que tienen se salva. Ustedes tienen que saber distinguir. Es como que agarren un archivo. Y bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿verdad? Entonces empiezan a ver qué ficheros, ¿verdad? O qué carpetas son las que van a almacenar como backup de datos, ¿verdad? O sea, la importancia más relevante que ustedes creen que es lo que es del trabajo del día a día, el que ustedes tienen que respaldar, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí sistemas complejos, miren, como las bases de datos. En ese caso, cuando yo tengo una base de datos, ¿qué voy a respaldar? Pues todas las tablas de la base de datos, porque todas las tablas se graban información todos los días, ¿verdad? Cuando hablamos de ficheros, pues hay que saber de qué carpetas. Por ejemplo, si de mi escritorio, de mis documentos o de ambos. Y así sucesivamente. Veamos aquí en esta imagen. Finalmente, para que cada tipo de información ustedes tienen que definir con qué tiempo de frecuencia van a respaldar. Ok. Si es un backup de datos, oigan bien, si es un backup de datos que ustedes trabajan todos los días, por ejemplo, en mi caso, que yo soy la DBA, yo tengo que hacer un backup de datos de todas mis tablas, ¿verdad? Entonces, un full backup, ¿verdad? Un full backup. Ahora, si es solamente cierta información, solo van a ser de ciertos ficheros o de ciertas carpetas. ¿Cada cuánto? Por ejemplo, ¿cada cuánto ustedes utilizan el escritorio? ¿Cada cuánto guardan información en el escritorio o en mis documentos? Entonces, ustedes tienen que definir. ¿Diario? No. Cada 2 días tampoco puede ser semanal. Ahora, el backup de datos de una base de datos es diario. Entonces, por eso es que ustedes tienen que saber con qué frecuencia van a almacenar o qué datos importantes o cuáles datos son los que han sufrido cambios para solo respaldar esos que han sufrido cambios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que determinar con qué tipo de frecuencia. Ok. Me ayuda, ya vamos a terminar. Me ayuda Ociel con esta diapositiva, por favor. Ok. Tipos de dispositivos locales y remotos. Número 1, usar partición. Número 2, usar otro disco. Número 3, usar disco extraíble. Número 4, usar cintas porque tienen más capacidad y son más fiables y reutilizables. Las cintas más usadas son las LTO. Ok, gracias. Ok, esos son los tipos de dispositivos locales. Normalmente, pues cuando particionamos el disco,
el disco C se puede particionar en disco C, en disco E y en disco D, por ejemplo. Se puede particionar, ¿verdad? En donde ustedes tengan cierto tipo de información en el disco C y los respaldos los tengan en el disco E, ¿verdad? Y así ustedes van jugando con los datos. Cuando usan otro disco es cuando ustedes los enseñé los de los RAID, ¿verdad? Que pueden utilizar otros tipos de discos, ¿verdad? Que sirvan como espejo y también un disco extraíble, ¿verdad? O sea, ustedes conectan a su máquina un disco extraíble en donde ustedes pueden ir almacenando esa información. Y depende de la capacidad de almacenamiento que tenga ese disco, pues van a poder ustedes almacenar la información. También se pueden usar cintas, como las que les mencioné cuando vimos allá la imagen de los servidores. Esta presentación ahí les queda para que ustedes la tengan. Y si tienen mayor capacidad y son bien flexibles porque las puede sobreescribir, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si usted realizó backups de información para una auditoría es importante tener los backups de 5 años en una empresa, para una auditoría, ¿verdad? Entonces es importante tener un backup de 5 años. Ahora, para uso personal, si ustedes van a usar cintas o algo, pero si tienen cintas, pues es difícilmente para tener un servidor porque esos tienen bastante costo. Entonces, lo más esencial es un disco extraíble para uso personal. Veamos la siguiente. Esta ya nos vamos a ir más rapidito porque yo creo que ya, ¿qué hora es, Ociel? Las 9:05. Ya vamos a terminar, aquí son los tipos de backups, o sea, ¿cómo los van a hacer? Si es un backup completo, si es un diferencial y si es un incremental, solo para que sepan un poquito cuál es la diferencia entre uno y el otro. Por ejemplo, yo tengo una base de datos que tiene, supongamos un ejemplo, 10 tablas. El backup completo es que me va a respaldar las 10 tablas. Ahora, si es de su máquina, es de todo. O sea, de la imagen del sistema y del backup de datos. O sea, completo. Luego, el diferencial dice que incluye toda la información que ha cambiado desde la última vez que se realizó. Por ejemplo, a las 2 de la tarde del día de hoy, automáticamente yo tuve una tarea que era un backup, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a las 8 de la noche, por ejemplo? Solo me va a agarrar los datos que transcurrieron desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche sin afectar la antigüedad. O sea, solo la última información que ha cambiado. Y el incremental incluye toda la información que ha cambiado desde la última copia de seguridad. O sea, toda. O sea, va a incrementar, pero desde la última. Entonces, esa es la diferencia entre los tipos de copias de backups, ¿verdad? Veamos la siguiente. Ya casi terminamos. Y bueno, aquí les dejo algunas imágenes que explican cómo se hace el backup, ¿verdad? Cuándo, en qué tiempo, con qué frecuencia, ¿verdad? Y si es full backup o para que ustedes vean que se puede ir haciendo en esos espacios. Solo son imágenes representativas que les va a ayudar a ustedes, pues, a comprender esta. Bien, y con la última, que es la imagen del sistema, que habíamos dicho que era la imagen del sistema, chicos, el tipo de backup que habíamos dicho, ¿qué es lo que respalda? Aplicaciones. Aplicaciones y ¿cuál es el software más importante? Programas. Es el software el principal de una computadora. Sistema operativo. Sistema operativo y las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, esto pues le va a quedar de lectura para que ustedes lo lean en su casa, ¿verdad? Y así puedan comprender, ¿verdad? De qué se trata. Creo que con esta diapositiva terminamos. Veamos si no hay más. Sí. Y, chicos, el día de hoy es un día que fue bastante productivo. Conocieron sobre los backups, cómo se hacen. Es importante que ustedes respalden sus datos, ¿verdad? Tanto de sus celulares como de sus computadoras, ¿verdad? Siempre respalden, vean con qué frecuencia
pues ustedes manipulan esa información, ¿verdad? Y dependiendo de esa frecuencia, ustedes van a definir en qué tiempo van a estar haciendo los backups, ¿verdad? Como costumbre, ¿verdad? Porque si se les llega a perder, hay muchas veces que difícilmente se recupera la información, ¿verdad? Entonces, solo se los dejo como para que ustedes vayan tomando conciencia y voy a pasar lista. Se me cerró la sesión. Vamos a ver acá. Y con esto vamos a terminar. Siempre nos los prolongamos un poquito, chicos, pero es que son tan bonitos los temas, ¿verdad? Y a veces, pues, requieren de mucho, pero de mucha concentración. Yo les voy a estar comunicando por el WhatsApp lo de las actividades que van a realizar, ¿verdad? Creo que Milton fue el que me dijo. Sí, Milton es que como él está en clases y él mira después las réplicas de las clases, ¿verdad? Que no tenía grupo, pero no me recuerdo si lo agregué al grupo H. ¿Verificaron ustedes en el WhatsApp si lo agregué al grupo H? A Milton. ¿Los del grupo H están acá? Permítame, creo que sí lo añadí. Solo verifíquenme si Milton está agregado ahí. Lick, mire que me... Ajá, dígame. Ay, Julio, se le escucha entrecortado, fíjese. Se le escucha bien entrecortado. Sí, es ¿no? que está mal la señal aquí. Ajá. Es por la señal. Me decía Mire Julio. que me tengo que ir. Sí, está bien, yo lo voy a checar acá. Gracias. Bueno, entonces, Pero ya sabe que Julio soy, porque es que hay varios Julios. Julio Martínez. Sí, sí. Ajá, ok. Sí, yo sé que hay varios Julio Martínez, ok. Entonces, solo paso el control de asistencia. Permítanme que no lo tenía creado acá. Y con esto terminamos. Chicos, por favor, si tienen alguna duda, coméntenla en el grupo. Recuerden que solo nos faltan 2 clases más para ir al examen, ¿verdad? El examen va a estar habilitado desde el 12, 13, 14 de noviembre. Entonces, solo tenemos 2 semanas más para ver las últimas 2 unidades, ¿verdad? Y si ustedes tienen alguna duda, no duden, por favor, de preguntar, que con gusto yo les voy a responder. Dígame. Una pregunta. Adelante. Después del debate que hay en el campus, hay 2 tareas más, pero esas 2 tareas son en grupo. Sí, les voy a dar más bien las 2 semanas para que ustedes tengan un espacio más prudencial y así puedan resolverlas más tranquilos. Ok. Sí, yo creo que sí son en grupo, no me recuerdo, pero sí son en grupo. Bien, voy a pasar la lista de asistencia. Ahora sí, veamos. Aquí está. Y bueno, tenemos un poquito lento mi internet quizás. Bien, a ver, Eric Eduardo Aguilar, por aquí lo había visto a Eric. Presente. Gracias, Eric. Carlos Javier Aguilar. Ahí está Carlos. Presente, Lick. Gracias. Julio Edgardo Bardales, no. Josué David, por ahí vi a Josué, pero no sé si es Josué David. ¿No? Lenin Orlando Bonilla. Alex. Creo que por Presente. ahí. Gracias, Alex. Ociel, aquí está. Daniela. Presente. Gracias, Daniela. Byron Alexander Cruz. Presente, Lick. Gracias, Byron. Carlos Alberto Deras. ¿Quién se justificó? ¿Verdad que Andrea se justificó? Yo solo vi el de Andrea, no sé quién más. Me ayuda, Ociel, por favor. O Byron, quien me ayude, por favor, ahí. Eduardo Xavier Flores. Jason Miguel Gómez. Brenda Jacqueline González. Josué Ulises. ¿Quién me dijo presente?
No, fue contestando la pregunta. Andrea se había dicho que Que sí, ¿verdad? Y se reportaba, sí. Josué Ulises Hernández. Duani Javier Hernández. Darling Ibert Lalín. Aquí está Darling. Presente. Gracias. Eduardo André Landaverde. Eduardo se retiró. Milton está justificado. Evelyn Abimelech. Elvin, perdón. No. Brian René Martínez. Julio César Martínez. Ah, no, Julio César me estaba acá. Ok, gracias. A ver, Emerson David. Emerson. Giselle Alejandra, por aquí estaba Giselle. Gracias, Giselle. Kerin René Pineda. Andrea se reportó justificada. Y me falta, veamos. A ver, falta la segunda parte. Kevin Armando Ramos. Doris Fabiola Rápalo. Presente. Gracias, Doris. Josué Abraham Reyes. Presente, Lick. Gracias. Arlet Carolina Rodríguez. Adelson Ariel. Presente, Lick. Gracias, Adelson. Brian Ezequiel Sánchez. Por aquí estaba Brian. Presente, Lick. Gracias. Evelyn Andrea Alexandra Troches. Presente. Gracias. Roldán Alfonso Valenzuela. Por aquí había visto a Roldán que se conectó, pero no sé. Yo lo vi que se conectó en 2 veces. Sonia Giselle Velázquez. Y Ada Stephanie Villalobos. Ah, no, tengo a Marcos Natanael. ¿Está Marcos Natanael? Bien. Chicos, nos vemos el otro viernes. Recuerden que tenemos ahí una actividad que tenemos. Presente. ¿Cuál es su nombre? ¿Ada? Ada Stephanie. Ok, gracias. Yo la estuve llamando a Stephanie y no me contestó. Sí, tenía un problema con mi micrófono, pero ya lo solucioné, gracias a Dios. Ok, bueno. Ok, bueno chicos, bendiciones. Nos vemos el otro viernes. Y estudien, vayan leyendo los capítulos, por lo menos uno por semana, ya vayan leyéndolo. Y así no se les dificulte el día del examen. Gracias, Listo. Ociel, y gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Gracias. bendiciones, feliz fin de semana.